canal un día más. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este vestido fruncido de verano que ya os había anunciado por las redes sociales que lo iba a hacer a raíz del vídeo que hice de cómo fruncir que tengo en el curso online de costura para principiantes, de aprender a usar la máquina de coser. Uno de los episodios es de aprender a fruncir tanto con hilo normal a máquina o con hilo elástico también a máquina, pero con el hilo elástico solo en la canilla. Entonces, como proyecto para aplicar esa técnica, pues he decidido hacer este vestido, que es un vestido muy facilito, que lleva lo que es la parte del pecho con el frunce, lleva unos tirantes finitos aquí, que yo lo que he optado es hacer uno por aquí, otro por aquí y atarlos arriba con un nudito, así se pueden ajustar un poquito a la medida de cada persona y queda muy gracioso lo que es el lacito. Y luego a partir de aquí ya simplemente cae con el frunce del ancho de la tela que le hayáis dejado. En mi caso os cuento que yo lo que he usado es una tela bastante finita de algodón. Al ser tan finita frunce mucho y con el ancho total de 1,40 creo que he usado queda bien, pero si usáis una tela que es un poco más gruesa, a lo mejor con tanto vuelo queda demasiado abultado y no queda bonito. Entonces os aconsejo que lo hagáis entre 1,20 m de ancho o 1,40 dependiendo del grosor de la tela. También debéis de hacer la muestra, que luego en el paso a paso os voy a indicar cómo hacerla, de lo que es el frunce, para saber lo que frunce vuestra máquina, porque cada máquina, la verdad es que yo he usado ya un montón con hilo elástico y cada máquina frunce un poco distinto, incluso solo poniendo la longitud al máximo, sin tocar la tensión, una máquina frunce más y otras máquinas fruncen menos. Entonces es mejor que hagáis la prueba. Además luego aparte los hilos elásticos que venden también todos no son de la misma elasticidad, entonces algunos fruncen más que otros, tienen como más fuerza. También tenéis que hacer la prueba para eso. De todas maneras os voy a dejar, yo os voy a hacer una opción que es la que yo suelo hacer, que me parece que es como la más práctica y rápida, pero luego os voy a dejar un link en la cajita de información de un post que hizo la pequeña aprendiz Sonia, donde explica cómo hacer este vestido haciendo los carriles sin rematar ni al principio ni al final de cada carril, dejando los hilos largos y luego tirando de ellos para ajustar y haciendo nuditos. Esa es una manera que podéis hacer perfectamente, y luego la mía es que yo voy haciendo todos los carriles del tirón. Simplemente cuando llego al punto donde empezaba el carril anterior, yo me salto medio centímetro hacia abajo, ya que yo los carriles los hago de patita en patita para ir siguiendo esa guía. También los carriles los podéis hacer más anchos. Si los hacéis más anchos ya os los tendríais que ir pintando con una tiza antes de hacer esto. En el propio trozo donde vais a hacer los frunces os los tenéis que pintar para luego seguirlos como guías, porque una vez haces el primero ya no tienes más guías. Entonces o te marcas de guía la puntada anterior, que es lo que yo hago, o te los dejas pintados. Eso también es otra opción. Luego la parte de arriba a mí me gusta que quede un dobladillo pequeñito, pero también tenéis la opción de dejarle un dobladillo un poco más grande. Por ejemplo, a las niñas pequeñas sí que queda como más gracioso que tengan un volante aquí más grande, o sea, que empecéis el fruncido como a 1,5 cm o 2 centímetros del borde. A mí me gusta empezar a 1 centímetro para que el volante que quede aquí no sea muy grande y esto no quede como muy desbocado, pero eso es a gusto también. Luego la medida de poner los tirantes yo la hago poniéndome un sujetador y me pongo esto encima y más o menos lo calculo, tanto delante como detrás, ya lo veréis también en el paso a paso, que os lo explico así. Y ¿qué más cositas? Las medidas del ancho total de tela que vais a necesitar van a ser lo que os he dicho, entre 1,20 m o 1,40 m, dependiendo del tejido. Cuanto más fino más podéis usar, y también dependiendo un poco del vuelo que le queráis dar vosotras. Para una niña, por ejemplo, las telas de patchwork que son más estrechitas, son de un ancho de 1,10 m, pues son perfectas porque tienen menos ancho y solamente necesitáis la medida de la cadera y darle un poco más a cada lado para que tenga un poquito de vuelo la niña. Esa sería como vuestra medida base para empezar, el ancho de la cadera de la nena y un poco más a cada lado, 10 centímetros a cada lado aproximadamente, tanto en el delantero como en el trasero. Si le vais a hacer 2 costuras laterales, porque también tenéis la opción de usar la tela toda continua y hacerle solo una costura y dejársela en la espalda. En mi caso yo lo que he hecho ha sido doblar la tela en dos, derecho contra derecho. En un lado me coinciden los orillos, en el otro lado la doblez, y lo que he hecho ha sido cortar la doblez y volver a coser para tener 2 costuras. Por lo tanto yo tengo 2 costuras en los costados.
pero también podía haberlo hecho continuo y solo una costura y haberla dejado en la espalda, pero a mí me gusta más la costura en los lados. Pero vamos, eso también un poco a gusto. Con la práctica veréis que hay cosas en la costura que no siempre tienen que ser así, sino que podéis también irlas cambiando según lo que a vosotras os gusta. Para mi técnica os recomiendo que hagáis lo de la práctica de cortar un retalito y medirlo antes y luego hacerle los frunces y medirlo cuando ya le hayáis hecho los frunces para ver lo que ha disminuido, que os lo voy a explicar ahora en el paso a paso. Luego el ancho de zona de frunces es un poco también a gusto, entonces yo esto también os recomiendo que cuando llevéis un cachito os lo probéis para así por encima para saber más o menos cuánto más le vais a querer dar y ya lo dejéis marcado con un alfiler o con una tiza y ya sabéis hasta dónde tenéis que llegar. Y luego el largo del vestido, entonces vais a necesitar normalmente en una tela de confección el largo de vestido, que es desde por encima del pecho hasta la medida de largo que queráis, contando siempre con las costuras y con un poquito más para poder sacar los tirantes, si los vais a hacer de la misma tela. Los tirantes también es un poco a gusto si los queréis más finos o más anchos. En mi caso yo los he hecho finitos de 1 centímetro, pero igual los podéis hacer a gusto como queráis. Yo considero que es más cómodo hacerlo con el nudito porque así sabéis la medida ajustada, ya que si los hacéis permanentes de una tira continua puede que se le caiga a la niña o a la persona que se lo hagáis o a vosotras mismas, así que yo creo que con los lacitos queda más gracioso. Y yo creo que está todo, me parece. Espero que os animéis, muchas de vosotras me habéis dicho que os encantaría hacer este proyecto para vosotras y para vuestras niñas, para ir a juego. Yo en mi caso, como tengo niños, no lo puedo hacer. Me encantaría que me mandaseis vuestras fotos de esos conjuntos y nada, que os dejo con el paso a paso. Bueno, como veis, más o menos he cortado un cuadrado de 15 centímetros de ancho, el largo lo que podáis, bueno, unos 10 centímetros aproximadamente para poder hacer la muestra. Y vamos a empezar a fruncir carriles para ver lo que nos disminuye y poder hacer la regla de 3. Enhebramos nuestra máquina y colocamos el hilo elástico por la parte de abajo, sacado ya, y vamos a empezar con longitud máxima. Vamos a comenzar a hacer las líneas y la primera vamos a hacerla rematando. Comenzamos rematando. Y cuando estemos a punto de llegar al borde, vamos a parar, levantamos la aguja y giramos y movemos un poquito la telita para que luego otra vez lo que es el pespunte que acabamos de dar nos quede paralelo pegando a la parte izquierda de nuestro prensatelos. Esto en el caso en el que vayáis de patita en patita. Si no, pues movéis hasta la distancia que hayáis marcado, si os habéis puesto la línea marcada o lo que sea. Entonces, una vez empezamos, ahora como veis ya está fruncido, por lo tanto tenemos que ir estirando nuestra tela. Igual al llegar al otro borde, lo mismo, levantamos, pivotamos, levanto aguja, me muevo un carril y volvemos. Tener cuidado de ir bien paralelitas con esta para que no se vean las líneas torcidas. El tema del frunce es importante que hagáis esta muestra porque depende del hilo elástico que uséis y dependiendo de las máquinas, hay veces que pensando que va a ser igual en una máquina o en otra, varía muchísimo. Entonces es mejor que hagáis esta prueba, ¿vale? Y ahora como llegamos ya al final, voy a rematar. Como veis me queda así, queda súper fruncido, como veis, queda muy fruncido. Voy a ver ahora lo que me mide esto y nos ha disminuido unos 7 centímetros, por lo tanto ha pasado de estar en 15 centímetros a 7 centímetros. Por lo tanto, si teníamos 15 centímetros y nos ha disminuido a 7 centímetros y yo ahora voy a tener 1,40 m, que bueno, menos las costuras y tal, voy a poner 1,35 m, o sea 135 centímetros, serán X, por lo tanto X es igual a 135 por 7 entre 15. Vamos a hacer esta cuenta y lo que nos salga aquí será a lo que nos va a disminuir. Y eso, lo que nos salga, tiene que ser bastante parecido a nuestro contorno de pecho. Una vez hemos hecho la muestrita y nuestra regla de 3, doblar nuestra tela a la mitad. En mi caso,
que voy a usar todo el 1,40 m, y le voy a cortar el lado que está aquí doblado para que tenga 2 costuras y no quede luego raro y se vea rara la falda. Entonces voy a pegarle un corte y a la vez luego lo voy a coser tanto este costado como este costado. En vuestro caso lo que hacéis es que le quitáis el trocito que queréis quitarle si no queréis un vestido con tanto vuelo, y luego igual coséis los 2 costados. Entonces los 2 costados y remallamos esas costuras. Y una vez está ya cosido, lo que vamos a hacer es, en la parte superior, vamos a hacer un dobladillo, de un doblez hacia adentro y una segunda doblez hacia adentro, y le pasamos un pespuntito. Ya he cosido los 2 costados y ahora lo que vamos a hacer es un dobladillo en la parte de arriba a todo el contorno. Vamos a doblar primero en todo lo que es el contorno unos 0,5 centímetros o 1 centímetro, y si vuestra tela os lo permite, dejarlo marcado con la plancha, porque así os va a facilitar el hacer el dobladillo, y luego volvemos a doblar la misma cantidad que hemos doblado en la primera vez. Y igual volvemos a pasar la plancha, que en tejidos de algodón así de veranito finos normalmente queda muy bien marcado con la plancha, y así luego pasar a la máquina es mucho más fácil. El dobladillo lo vamos a hacer pequeñito, entre medio centímetro y 1 centímetro, para que luego no nos quede volando esta parte del inicio de la parte superior del vestido, que queda más bonito que el frunce comience muy pronto del borde, para que no quede esto como un volante por encima. Así que vamos a planchar los 2 dobladillos y a coser a la distancia más cercana al dobladillo, para que nos quede bien cerradito y rematado esto. Voy a dejar planchada la costura abierta y voy a empezar a hacer el dobladillo. Una vez hemos hecho el primer dobladillo, como os dije, vamos a hacer el segundo, doblando más o menos la misma cantidad. Por el derecho, con la costura que consideréis, yo voy a dejar como unos 7 milímetros. Empezamos en una de las costuras laterales, hacemos todo el contorno y al llegar a la costura nos solapamos unas puntadas y así ya se queda rematado. ¿Veis? Aquí nos solapamos un poquito en el empiece y ya estaría rematado. Vamos a comenzar ya con el tema del hilo elástico. Vamos a fruncir con la longitud máxima y la tensión que hayáis considerado al hacer la muestra. En mi caso, yo hice una muestra con la tensión máxima y me fruncía demasiado, por lo tanto voy a dejarlo casi con una tensión media, porque me frunce ya solo con la longitud máxima esta tela muchísimo, entonces la voy a dejar en un 5. Voy a hacer la primera línea de frunce justo prácticamente encima de la del dobladillo que hemos hecho, para que empiece el frunce pronto, y luego iré haciendo de cada línea, iré a una distancia de prensatelas. Comenzamos rematando. Al llegar casi a la costura donde hemos empezado la primera, tenéis 2 opciones: o llegar hasta aquí, que es lo que yo voy a hacer. La primera opción sería llegar hasta justo a la costura y sacar la aguja, simplemente movernos y seguir cosiendo y hacer otra línea y pasar a la siguiente de esta manera, llegando hasta donde la costura y levantando la aguja y moviéndonos. Si consideráis que no vais a estar seguras de que la medida os quede bien, lo que tendréis que hacer es no rematar ni al principio ni al final y hacer cada línea independiente, por lo tanto dejar hilos flojos y los hilos largos y sin rematar al principio y al final de cada costura, de una de las costuras que elijáis para empezar, y siempre os quedará en cada costura 4 hilos saliendo, 2 de la parte superior y los 2 de la goma, y los vais a ir todos retirando hacia la derecha para no pisarlos en las siguientes líneas, y luego esos hilos los tendréis que rematar a posteriori, tirando de la parte de la goma si es necesario y haciendo nuditos entre ellas y haciendo nuditos entre los 2 exteriores y cortando.
Esa sería la manera más laboriosa. La que yo hago es menos laboriosa, pero tenéis que hacer el cálculo de cuánto os va a disminuir y si os va a quedar bien con el ancho de tela que vayáis a considerar. Entonces tenéis esas dos opciones. A mí me parece que esta es más rápida y más fácil si calculáis bien en la tela que necesitáis. A medida que vais frunciendo y vais haciendo más líneas, se va frunciendo cada vez más. Tenéis que tener más cuidado de ir estirando bien. Como veis, se lo he probado cuando llevaba... ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4... Cuando llevaba 5 líneas, se lo he probado al maniquí para ver cómo queda y la verdad es que queda perfecto, queda bastante majo, con una tensión justa como para ser cómodo. Simplemente lo que he hecho ha sido rematar al llegar a la costura para poder sacarlo y que no se pierda, igual que si, por ejemplo, si os acaba el hilo elástico en mitad de una línea, no pasa nada, os salís, volvís a enhebrar el canillero, os solapáis unas cuantas puntadas antes de que se acabase el hilo elástico para que se quede bien sujeto y luego seguís. Por lo tanto, así me hago una idea de cuánto más necesito, pues necesitaré por lo menos 2 veces más en lo que he hecho. Vosotras, si no tenéis maniquí, os lo podéis simplemente probar vosotras en el espejo e ir viendo cuántas líneas os hacen falta. Y así queda con todas las franjas fruncidas, como veis, con ese pequeño vuelo. Luego os lo enseño mejor. Y ahora quedaría hacer los tirantes, coger el bajo y planchar bien las costuras y ya estaría. Para calcular dónde luego coser los tirantes también es bueno que os lo probéis o a vosotras mismas o al maniquí y lo marquéis con un alfiler donde vais a querer que os salgan los tirantes tanto delante como detrás, y si no tenéis maniquí, pues que alguien os ayude a marcaros por la espalda donde queréis que os queden los tirantes. El siguiente paso va a ser cortar las tiritas para hacer los tirantes. Vamos a cortar 4 tiras de 4 centímetros de ancho si queréis que os queden de 1 centímetro de ancho. Si queréis que os queden más anchas, pues hacéis las tiras un poco más anchas. Eso ya es un poco a gusto. En mi caso las quiero así finitas para luego atar arriba, pero eso es un poco a gusto, como os digo. Y luego el largo, os voy a decir el que yo voy a poner, pero esto también es un poco a gusto. Voy a cortarlas de largo, unos 30-35 centímetros de largo, y luego las voy a probar y ver si el lazo que me queda está bien de tamaño o las corto, ahora os diré. Pero en principio voy a cortarlas de ese tamaño para no quedarme corta y, como os digo, de 4 centímetros de ancho. Para luego lo que vamos a hacer es plancharlas como si fuese un bies. Vamos a doblar primero 1 centímetro hacia adentro en un lado, luego otro centímetro hacia adentro en el otro lado y luego las vamos a doblar a la mitad de esta manera y nos va a quedar una tirita bastante fina que coseremos luego un pespuntito por el borde abierto para dejarlo cerrado y así nos genera lo que es el tirante. Uno de los lados del tirante siempre va a tener que estar rematado y el otro no, que es el que va a ir cosido por dentro de lo que es el vestido. Entonces, por uno de los lados de la tira que vayamos a cortar, le dejamos primero hecho un dobladillo como de 1 centímetro hacia adentro antes de hacer los dobladillos estos para que se quede rematado lo que es la puntita, el borde, a la hora de ponernos a coser. Y este sería el extremo en el que luego haremos el lacito. Una vez lo tenemos planchado, nos vamos a ir a la máquina de coser y los vamos a ir cosiendo por el bordecito de aquí, rematando al principio y al final de cada tira. Como veis, nos queda así. Está colocada en el maniquí, que si no tenéis maniquí, ya sabéis, os lo probáis vosotras mismas y os lo ponéis os lo miráis en un espejo. Y aquí voy a ubicar más o menos donde quiero que vayan los tirantes. Los voy a dejar sujetos y veo que más o menos con la medida que os he dicho sí que me sobra una medida maja para hacer lo que es el nudito y que me quede como un lacito aquí. Entonces voy a dejar este aquí. En general los maniquís vienen unas marcas aquí que son justo la línea de pecho, que es normalmente por donde sale el tirante, que también os podéis guiar un poquito con vuestro sujetador.
justo por donde van las tirantes del sujetador, tanto delante como detrás, sería donde tenéis más o menos que colocar los tirantes. Este aquí y este aquí. Los tirantes, como veis, tienen una costura solo en un lado, entonces tenéis que decidir si la vais a dejar en los dos tirantes mirando hacia adentro o mirando hacia afuera. Yo creo que queda mejor siempre mirando hacia afuera, pero eso ya a gusto también. De esta manera, y hacemos lo mismo con los de atrás y los vamos a sujetar con una alfilercita aquí. Vale, ya he sujetado también los tirantes de atrás. ¿Cuánto metemos hacia adentro? Pues como unos 2 centímetros del tirante dejamos hacia adentro nada más para que, o 1,5 centímetros aproximadamente. Y queda así. Y ahora aquí arriba voy a hacer la simulación del lacito para que veáis cómo queda. Y me da para hacer lacito, un lacito pequeñito. Y os lo podéis luego ajustar vosotras a la medida que queráis. Y yo creo que así queda bastante mono, así que nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser justo por encima de lo que es el primer pespunte en línea recta. Vamos a pasar aquí un par de veces, para adelante, para atrás, para adelante y para atrás, en los 4. Y luego si vemos que nos queda colgando un poquito, lo podemos dejar cosido o rematado a mano con una puntada invisible por dentro para que no nos quede por ahí suelto. Por dentro nos queda así y lo que hacemos es que cortamos un poquito esto que nos sobra y o bien lo dejamos tal cual así, o si queréis lo podéis dejar doblado y cosido hacia adentro para que quede mejor rematado, y dándole unas pequeñas puntadas aquí invisibles para sujetar ahí, que quede ya perfectamente sujeto, que es lo que yo voy a hacer, y queda mejor acabado. Simplemente lo voy a sujetar ahí con un alfiler. Y eso, simplemente le pego 4 puntaditas aquí a mano y ya quedaría rematado. Bueno, y ya por último lo que nos quedaría sería hacer el dobladillo del bajo, que simplemente o bien lo remalláis y hacéis un solo dobladillo y pasáis pespunte, o hacemos doble dobladillo y pespunte. Eso ya lo que queráis también, un poco. Yo voy a hacer un doble dobladillo porque no lo he remallado, así que voy a hacer un doble dobladillo como de 1,5 centímetros y otro 1,5 centímetros, y luego lo voy a coser al bordecito de la apertura para dejarlo ya cosido. Lo voy a coser a máquina y ya lo tendríamos listo. Espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica, que hayáis aprendido algo nuevo y que os haya entretenido. Si os ha gustado, deditos arriba. Si es la primera vez que pasáis por el canal, suscribiros aquí en el botón de suscribirse para poder ver más vídeos de este tipo. Nos despedimos juntos Lian y yo porque no me deja ya hacer nada, me está aquí gritando y me quiere coger el trípode y empezar a hacer así como un loco, porque lo usa como taca-taca para andar. Así que nada, que espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!